sesión de hoy para continuar con el tema del acta notarial. Como me imagino ustedes ya están enterados, las autoridades de la universidad y la facultad emitieron un acuerdo por medio del cual el día lunes no hay actividades administrativas ni académicas. Como consecuencia de ello, pues el lunes no vamos a tener el curso de notariado, entonces tenemos que tratar de avanzar con este tema del acta notarial, atendiendo que no solo porque es el último tema del programa, sino porque es el tema que les va a dar el ingreso para el notariado 3, donde se va a elaborar las diligencias de jurisdicción voluntaria a través de las actas notariales que vamos a analizar acá. Entonces vamos a continuar. Ya habíamos visto en la sesión anterior, ya habíamos explicado algo sobre las actas notariales y vimos que las mismas pueden ser de 3 categorías, que pueden ser administrativas. Estas al mismo tiempo pueden ser de carácter privado o pueden ser de carácter público. Y las actas judiciales, dimos algunos ejemplos sobre las actas que se realizan en los órganos de jurisdicción. Y por supuesto el acta notarial, que es el tema que más nos interesa para poder hacer el estudio. Si estoy mal, por favor me hacen el recordatorio. Creo que empezamos a analizar, estudiar la clasificación del acta notarial, cómo se clasifican las actas notariales. Vimos algo sobre cada una de ellas, pero no me recuerdo hasta dónde me quedé, o si empecé o no empecé con este tema. Si alguien me puede hacer el favor de hacerme el recordatorio, ¿qué vimos o qué no vimos de este tema? Buenas tardes, licenciado. Gracias, Betsy. Vimos las de presencia y las de referencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ya vi que habíamos visto las actas notariales de presencia y de referencia. Vamos a ir con la de requerimiento. Vean, y con esta acta notarial de requerimiento hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la confundimos. Muy bien, Cleidery, gracias. Muchas veces la confundimos porque es los mismos, inclusive nosotros mismos a veces como docentes la confundimos por algunas circunstancias de que hemos venido aprendiendo, hemos venido viendo. Inclusive se van a dar cuenta ustedes que en algunos libros de derecho notarial así aparece acta notarial de requerimiento, pero realmente no es esa la acta notarial de requerimiento. Cuando hacemos un estudio o un análisis al respecto de qué es un acta notarial de requerimiento, nos damos cuenta que no son esas actas con las que se inician los expedientes de jurisdicción voluntaria. Inclusive es posible que su profesor de Derecho Notarial 3 también así les llame, porque tiende a confundir, la misma legislación tiende a confundir. Pues hay que leer un poquito despacio y hacer el análisis en qué consiste el acta notarial de requerimiento y cuáles son los fundamentos jurídicos en los que vamos a sustentar nuestra posición en cuanto a esto. Nosotros sabemos que el acta notarial es un instrumento público. Es un instrumento público, en este caso, es un instrumento público en virtud del cual el notario requiere, no es que lo requieran a él, el notario requiere a una o a varias personas que hagan, dejen de hacer o entreguen algo. Entonces, vemos ahí la confusión. ¿Dónde está la confusión? Vean, la confusión surge del 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien me hace favor de darle lectura al artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿No quieren leer ahora? ¿Te lo leo? Por favor, Cleidery. 488. Procedimiento actuado. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentaran... Hasta ahí. Muy bien. Hasta ahí.
Ahí creo que está la esencia de lo que nos... Principiando por la que haga constar el requerimiento de los interesados. Es decir, cuando el notario, cuando la persona llega y nos solicita nuestra actuación. A eso se refiere esa... Pero la redacción, al abrirla, dice iniciando por la que haga constar el requerimiento. No está regulado iniciando por la de requerimiento, no. Porque esa no es acta notarial de requerimiento. Entonces ustedes van a ver que en los expedientes de jurisdicción voluntaria muchas veces le consignan acta notarial de requerimiento. Y no es acta notarial de requerimiento. ¿Qué es un acta notarial de requerimiento entonces? ¿Queda claro? O que quede claro que no son esas actas con las que se inician los expedientes de jurisdicción voluntaria, no es. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un acta notarial de requerimiento? Vamos a encontrar los fundamentos jurídicos. ¿Alguien más me hace favor de leer 1430 del Código Civil? O sea, si los vamos despertando ahí con la lectura. Decía Alfonso, por favor. ¿Oímos ahí? El requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. Es decir, el notario es el que va a requerir, no es que a él lo requiera, no. El notario va a requerir. ¿Y qué va a requerir el notario? El cumplimiento de una obligación, porque a eso es el requerimiento para constituir en mora. ¿Qué es la mora? ¿Qué es la mora? Es el incumplimiento por llegar la fecha del plazo y no se hizo, no se dio, no se dejó de hacer lo que se obligó la persona. La persona se obliga ¿a qué? A dar, hacer o no hacer. Y entonces vamos a ver de que eso es lo que requiere el notario. El notario va y requiere que haga, que deje de hacer o que dé algo. Tres cosas. ¿Y cuál es el fundamento jurídico de eso? El fundamento está en el 1319 del Código Civil. Ahí está el fundamento jurídico. ¿Alguien me hace favor? 1319. Hay 26 alumnos, 28 alumnos ahí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Angie. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bien. Ahí está. Toda obligación de una declaración de voluntad. El contrato es una declaración de voluntad. Entonces, toda obligación resultante de una obligación de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Cuando la persona no cumple con ese dar, hacer o no hacer, hay que conminarlo, es decir, hay que hacerlo por la vía judicial, hay que obligarlo. Pero para requerir que cumpla, tiene que haber un requerimiento. Tiene que haber un requerimiento hecho por un notario, no por el juzgado. Entonces, esa es un acta notarial de requerimiento. ¿Quieren un ejemplo? El protesto. El protesto, el acta notarial de protesto es un acta notarial de requerimiento. A esa sí le deberíamos de consignar ahí arriba acta notarial de requerimiento. Porque la persona va con el notario y le dice, no me pagaron este título de crédito, no me pagaron este cheque, o no me aceptaron esta letra de cambio. Entonces, ¿el notario qué hace? Lo va a protestar. Lo va a protestar porque el protesto es el acto por medio del cual se acredita que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación o para su pago. Entonces el notario recibe el cheque y ¿qué hace el notario con el cheque? Pues va con el cajero pagador del banco y le pone a la vista el cheque. ¿Qué le está diciendo el notario al cajero pagador? Haga que efectivo el valor del cheque.
Pero el cajero le va a decir, mire, la firma no corresponde, la cuenta fue cancelada, le falta una firma, no tiene fondos. Él le va a decir, pero ya lo requirió, ya pidió que cumpliera con hacer efectivo el valor o el monto de dinero consignado en el título de crédito. Entonces, ese es un acta notarial de requerimiento. Y habrá otro fundamento, pues todavía a veces nos queda un poquito de duda, ¿será que es así? Pues nos vamos al 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vean cómo vamos conjugando la legislación. Código Civil, Código Notariado, Procesal Civil. 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver quién hace el favor. Artículo 298. Gracias. Ejecutor. El juez designará un notario si lo pidiere el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro. En su caso, el ejecutor requerirá el pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no se hiciere el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. Entonces vemos ahí, el juez designará a un notario para que haga el requerimiento. Ahí está el fundamento jurídico. Entonces, un acta notarial de requerimiento es el instrumento público en virtud del cual el notario requiere a una o a varias personas que hagan, dejen de hacer o entreguen algo. Ese es el acta notarial de requerimiento. Y entonces vemos ahí que a eso, cuando nosotros estudiamos en qué consiste y nos damos cuenta que esas actas con las que se inician los expedientes de jurisdicción voluntaria no son de requerimiento. Esas no son de requerimiento. Si queremos darle un nombre, le podríamos consignar acta inicial, acta con que se inicia el proceso sucesorio, acta con que se inicia el cambio de nombre. Pero muchas veces le consignamos, es como cuando consignan acta notarial de nombramiento, eso tampoco es cierto. El notario no nombra. Quien nombra es la asamblea. Quien nombra es el consejo. Quien nombra es la junta. Es decir, el notario solo hace constar que aquella persona lo nombraron como representante legal. Entonces a veces mejor ni le pongamos nombre a las actas, porque a veces no se lo consignamos bien. Entonces el acta notarial de requerimiento tiene su fundamento jurídico. 1430 del Código Civil, 1319 del Código Civil y 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez designará a un notario para hacer el requerimiento. El notario es designado para requerir, va con la persona y le requiere que haga, que deje de hacer o que entregue algo, que pague. Ese es el acta notarial de requerimiento. Bien, si no hay dudas, preguntas, comentarios, pasamos al acta notarial de notificación. Como ya vimos en las sesiones anteriores, el notario es auxiliar del juez. Y con base al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario como auxiliar del juez puede realizar actuaciones judiciales, notificaciones y discernimientos. Y en el artículo 298, que además hizo hace poco favor de leer Amelia, encontramos que también puede hacer, si ya tenemos notificaciones y discernimientos, puede hacer requerimientos, puede hacer embargo y puede hacer secuestros de bienes muebles. Entonces, esas son las 5 actuaciones que el notario puede hacer como auxiliar del juez, y esos son los fundamentos jurídicos.
33 del Código Procesal Civil y Mercantil y 298 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de ellos vamos a encontrar que de las notificaciones están reguladas del artículo 66 al artículo 73 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos artículos hay que leerlos porque ahí vamos a encontrar cuál es el plazo para notificar, vamos a encontrar a quienes podemos entregarle la cédula de notificación o las copias de la notificación, vamos a encontrar regulado también en qué casos debemos de abstenernos de notificar. Ahí vamos a encontrar regulados los casos. Cuando el notario llega, toca y pregunta por la persona que le va a notificar y le manifiestan, fíjese que falleció. Entonces, esa es una de las causas en las que el notario por supuesto que va a autorizar el acta notarial, pero en el acta notarial va a hacer constar que le informaron que una persona que se negó a dar su nombre, porque muchas veces se niegan a dar el nombre por seguridad, que una persona que de sexo masculino o de sexo femenino que se negó a dar su nombre o a proporcionar su nombre, manifestó o informó que el señor fulano o la señora fulana pues falleció. Por lo tanto, no procedía a realizar la notificación. Eso es lo que tiene que hacer en acta notarial. Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos es cuando la persona que se le va a notificar se ha ausentado del territorio nacional, es decir, se va al extranjero. Si le dice, mire, se fue al extranjero. Entonces, claro que esa es una de las causas por las cuales el notario también debe de abstenerse de notificar. Bien, entonces eso está regulado ahí. Otro que en la otra sección me hicieron la pregunta. Acordémonos que para esto, el abogado, que aquí tenemos que hablar de las dos profesiones del abogado. El abogado es quien auxilia, quien patrocina el juicio. Sí, Cleidery. Disculpe, no escuché por anotar otro. ¿Qué artículos mencionó acta de notificación? Wow. Sí, mencionado bastante. No sé si es del tema de la notificación o el requerimiento. De requerimiento los anoté bien y por anotar estos no escuché los de notificación. Bueno, pues la notificación estamos del 66 al 73 del Código Procesal Civil y Mercantil. Usted ve, ahí va en el acápite te dice notificaciones. Vale, gracias. Y ahí vamos a encontrar las circunstancias de la notificación. Y les decía que en el acta notarial de notificación, el abogado que está auxiliando el juicio, X abogado auxilia el juicio, y no se puede notificar a una de las partes, ya sea la parte demandada, o no se le puede notificar a otra persona que necesita que se le notifique. Entonces el abogado propone a un notario, pero para proponer a un notario tiene que consensuar con el notario. Va y busca al notario y le dice, mira, necesito un notario, si es de confianza, pues, ahora si no, pues de otra manera, ¿verdad? Pero mira, necesito un notario para notificar una demanda. ¿Y aceptarías notificar? Se te van a pagar tus honorarios, por supuesto, que tiene un costo de honorarios. Entonces el notario va a manifestar si acepta. Me imagino que lo que va a preguntar el notario es dónde hay que notificar, porque por ver a qué lugar va a ir a notificar, dónde va a notificar y qué clase de juicio es el que va a notificar. Puede ser de alimentos, puede ser de ejecutivos, es decir, cualquier clase de juicio puede notificar el notario. Y entonces ya una vez que el notario ha aceptado, se le propone al juez por escrito. En un escrito se le propone al señor juez que atendiendo que a X no se le ha podido notificar, en virtud que no se encuentra en horas hábiles en su residencia, me permito proponer como notario notificador a X, a quien debe entregársele las copias para que efectúe la diligencia correspondiente. Entonces el juez recibe la solicitud, por supuesto que lleva fundamento de derecho, lleva petición, lleva cita de leyes y auxilio. El juez recibe la solicitud y le da trámite. Acepta como notario notificador y el notario recibe las copias y puede ir a notificar. Le voy a pedir un segundo, por favor. Un minuto, por favor.
Bien, disculpen, ya estoy aquí de vuelta. Entonces les decía que el abogado no puede ser, el propio abogado que está auxiliando el juicio no puede ser notario notificador. Tiene que proponer a un notario por el principio de imparcialidad, tiene que proponer a un notario consensuar con él o presentarlo al juez por escrito. El juez dicta la resolución y le entrega las copias para que vaya a notificar. El notario no tiene día y hora. Ya vimos que la función de la profesión libre del derecho notarial o del notario, ejercicio liberal, no tiene hora para poder ejercer su función notarial, por lo tanto puede ir en días inhábiles, horas inhábiles a notificar, ¿no? Entonces ahí tenemos que la notificación debe de cumplir con esos requisitos que regula del 66 al 73 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego tenemos, sí, Helen, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿puedo leer el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla del notario notificador? Sí, está bien, claro que sí, por favor. Notarios, artículo 33, capítulo 3, auxiliares del juez. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Gracias, licenciado. Permítame. Bien, entonces les decía que bueno, es que Helen nos estaba leyendo el artículo. ¿Tenía usted alguna duda al respecto al contenido del artículo, Helen? No, licenciado, solamente lo estaba relacionando de acuerdo a lo que usted nos viene puntualizando el día de hoy. Ah, muy bien, de acuerdo, gracias. Bien, entonces tenemos ahí el tema de la notificación y entramos a la notoriedad. ¿Se recuerdan ustedes que hemos mencionado la identificación de persona? Lo hemos venido mencionando desde el semestre pasado, cuando leíamos el artículo 5. Cuando procede la identificación de persona, hay tres casos en los que procede cuando una persona, en forma pública y constante, ha utilizado un nombre distinto, un nombre incompleto, o ha omitido uno de sus apellidos. Esas son las tres causas que regula el artículo 5 del Código Civil para que proceda la identificación de persona. La persona que tiene alguna de esas tres causas o casos va con el notario y bajo juramento declara que ha usado un nombre indistinto, un nombre incompleto, que ha omitido uno de sus apellidos y que esos nombres corresponden, identifican a su persona. Esa es la identificación de persona. Pero en el acta de notoriedad se refiere casi a lo mismo. Lo que pasa es que no es la persona la que llega voluntariamente, es otra persona, por eso se llama tercero, es aquel. Entonces la persona llega y le dice al notario, mire, aquel señor que está allá, él ha usado otro nombre distinto, incompleto, ha omitido uno de sus apellidos, pero a mí me firmó como Juan Pérez. Pero en el registro de la propiedad aparece como Juan Ernesto Pérez Ramírez. Entonces estoy interesado en que se declare la notoriedad que él utiliza esos nombres. Entonces ahí se aplica el acta notarial de notoriedad. Pero esta acta notarial no es como la de matrimonio, que se realiza el acta notarial, se firma y se termina, o el acta notarial de requerimiento, que va al notario, requiere el protesto, lo autoriza y se termina. No, esta acta notarial es diferente. Esta acta notarial es producto de un proceso. Es un proceso, son actuaciones concatenadas que tienen una finalidad. Eso es un proceso. Actuaciones concatenadas que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Declarar que aquella persona que está por allá ha usado constante y públicamente un nombre distinto, un nombre incompleto, o ha omitido uno de sus apellidos. O que aquella persona que falleció, ya falleció, se encuentra en alguna de esas causas. Esto sucede mucho en los procesos sucesorios. Sucede mucho en los procesos sucesorios, ¿por qué?
resulta que el nombre del causante es la persona que ha fallecido, el nombre del causante no quedó bien inscrito en la certificación de defunción, en la certificación de matrimonio, en las certificaciones de partida de nacimiento de los hijos o en la certificación de los bienes que tienen de propiedad en el registro de la propiedad. Miren, por una letra que cambie, hay que declarar que corresponde e identifica a la misma persona. Por ejemplo, Jocelyn, por ejemplo, se escribe con Y y se escribe con J. Entonces, con una letra que cambie, ya corresponde a otra persona. Es un nombre distinto. Y entonces procede la notoriedad. Cuando la persona no lo hace, porque está allá afuera y no lo quiere hacer, o que está ausente, pues ausente de estar lejos, no ausente en el sentido jurídico, como que dice, ya no se puede. Que está, digamos, está en otro departamento, en otro lugar, y entonces lo puede hacer un tercero, o porque ha fallecido, entonces lo puede hacer un tercero. Y a eso vamos a ver ahora cuál es el procedimiento. Aquí tenemos el procedimiento del acta notarial de notoriedad. Como vemos aquí, es producto de una secuencia de actuaciones. ¿Cómo inicia este expediente de jurisdicción voluntaria? Que está regulado en el artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acta notarial inicial. ¿Se dan cuenta que no les puse acta notarial de requerimiento? Porque es de requerimiento. Acta notarial inicial. Es el acta con que iniciamos. El expediente de notoriedad o identificación de tercero, que también así se llama, la identificación de tercero. En esta acta notarial la autorizamos, hacemos constar que la persona llega, nos manifiesta que está interesada en que se declare que Juan Pérez, constante y públicamente, ha usado el nombre de Juan Ernesto Pérez Ramírez y que identifica a su misma persona. Nos va a ofrecer los medios de prueba, porque tiene que ofrecernos alguna forma de probar lo que está diciendo, que va a ser documentos, qué documentos le ha firmado, la certificación de partida de nacimiento, cómo quedó inscrito, si tuviera una copia del documento personal de identificación, también podría ser un medio de prueba documental, y también va a ofrecer la declaración de testigos, va a ofrecer la declaración testimonial. Ya que hemos autorizado el acta notarial inicial, dictamos una resolución. Esa resolución, pues, tiene que tener los requisitos. El artículo 2 o 3 del decreto 5477, están los requisitos que deben de tener las resoluciones. ¿Qué va a tener? Dice, oficina profesional del notario X y la dirección. Segunda calle, 7-79, zona 9, Ciudad de Guatemala. Guatemala, 27 de octubre del año 2022. Primero, con el acta notarial que antecede, se inicia el proceso de notoriedad, el proceso de jurisdicción voluntaria de notoriedad. Segundo, se tienen por ofrecidos los medios de prueba. Tercero, recíbase la declaración testimonial propuesta. Cuarto, publíquese el edicto correspondiente. Quinto, cumplido el periodo de oposición, si no se ha hecho oposición, díctese la notoriedad. Y por último, remítase el expediente al Archivo General de Protocolos. Eso va a ser más o menos la resolución. Luego tenemos la publicación del edicto. Vamos a publicar el edicto en el casillero electrónico del Diario de Centroamérica, donde hacemos constar que fuimos solicitados por una persona para declarar la notoriedad de X, que también ha usado constante y públicamente el nombre de XX, y la dirección de la oficina para que manifiesten su oposición. Después de que ha sido publicado el edicto en el casillero electrónico del Diario Oficial o Diario de Centroamérica, vamos a proceder con el periodo de prueba. 10 días de periodo de prueba. Esperamos 10 días hábiles para ver si hay pues, una persona que se presente oposición. Si hay oposición, pues hasta ahí lo dejamos, ya no podemos seguir conociendo, porque acordémonos, el in jus libere, solo cuando no hay derechos subjetivos en conflicto. Si hay oposición,
hay derechos subjetivos en conflicto. Luego, ya concluido el periodo de prueba, dictamos el acta notarial de notoriedad, donde recibimos la declaración de testigos, hacemos constar que los nombres identifican a la misma persona y después extendemos la certificación. Les voy a pedir favor, vamos a leer el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que me haga favor? ¿Alguien me hace favor? 440. Sí, Se lo voy a leer. Siga, compañero. Siga. A ver, Samuel. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto u omitiera alguno de los apellidos que le corresponde, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentará al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. La identificación de terceros se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará publicar al diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Gracias Samuel, le agradezco. Tenemos ahí, esta pregunta me gusta a mí hacerla en el examen técnico profesional. Le digo, mire, hágame favor, explíqueme la diferencia entre la identificación de persona y la identificación de tercero. Ahí está la diferencia. En el primer párrafo del artículo 440 encontramos la identificación de persona. Y ahí sería bueno apuntar ahí a un costado, anotar, ver artículo 5 del Código Civil, porque lo que está en el primer párrafo del 440 prácticamente es lo que está regulado en el artículo 5 del Código Civil. En el segundo párrafo encontramos la identificación de tercero. Que la identificación de tercero no la hace la persona que ha usado constantemente un nombre distinto, o ha omitido un apellido, o ha usado un nombre incompleto, es otra persona. Aquel que está allá es el que ha usado el nombre indistinto. Yo estoy solicitándole a usted como notario o como notaria que declare la notoriedad que los nombres que ha usado identifican a su misma persona. Por eso se llama identificación de tercero. Y esto, las diferencias entre la identificación de persona y la identificación de tercero es que la identificación de persona es en escritura pública y la identificación de tercero es en acta notarial. Diferencia. La identificación de persona la hace la propia persona y la identificación de tercero la hace una persona diferente. Bien. La identificación de persona es en escritura pública y la identificación de persona es un acta notarial que es producto de un procedimiento. Eso es lo que está regulado. Ahora alguien más me va a hacer favor de leer el 441. Esto se puede llevar judicialmente y se puede llevar notarialmente. En el artículo 441 más se refiere cuando lo hacemos ante un juez. Ya actuamos como abogados, no como notarios. Ahí actuamos como abogados en el 441. ¿Quién me hace favor? 441. Buenas tardes, licenciado. Buenas Artículo 441, oposición y resolución. Si se tratare de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas la remitirá al juez correspondiente. Si no hubiera oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución es apelable.
Muy bien. Ahí veamos, miren qué bien está ahí el procedimiento. Hay oposición, ya sea en vía judicial o en vía notarial, se suspende en jurisdicción voluntaria y se eleva a un juzgado de primera instancia civil para diligenciarlo en juicio ordinario. Si no hay oposición, pues el juez dicta la resolución, en este caso, el juez dicta resolución, en este caso, y esa resolución es apelable. Bueno, ahora vamos a leer, y este es el que hay que ponerle mucha atención porque este es derecho notarial aplicado, lo que vamos a leer ahorita. A ver quién me hace favor del artículo 442 del Código. Artículo 442. Acta de notoriedad. En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el término para la oposición sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de la identificación en acta que contendrá 1. Requerimiento de la persona interesada, comprobando la calidad con que actúa. 2. Declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud. 3. Declaración de 2 testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. 4. Relación de los documentos que se ha tenido a la vista. 5. Declaratoria de la notoriedad de la identificación justificada suficientemente a juicio del notario. El notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Gracias. Bien, entonces vemos ahí que tenemos el procedimiento notarial y se dan cuenta que es un artículo de derecho notarial aplicado, porque ahí nos está determinando cuáles son los requisitos de forma que debe de contener el acta notarial de notoriedad. Se recibe la declaración de testigos en ese mismo instrumento y se declara la notoriedad. El juez lo hace en resolución, el notario lo hace en acta de notoriedad, acta notarial de notoriedad. De esta acta notarial de notoriedad, el notario extiende certificación. ¿Se acuerda cuando vimos las auténticas? Y les decía que las auténticas llamadas también legalizaciones y que en algunas oportunidades se llamaban certificaciones. Pues eso es, porque la certificación el notario extiende, reproduce el acta notarial, porque como es parte de un expediente, vea, ahí están los procedimientos, el acta notarial es parte de un expediente, no lo podemos sacar de ahí, no lo podemos quitar, sino que lo reproducimos por fotocopia, y hacemos la certificación. El infrascrito notario certifica que las 3 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas o ya mi presencia de su original y que contienen acta notarial de notoriedad autorizada en esta ciudad el 15 de octubre del año en curso por el infrascrito notario. Y que para los efectos de inscribir la anotación en el registro, en la partida de nacimiento, que ahí hay que inscribirla, en la partida de nacimiento número, se identifica la partida de nacimiento, extiendo número, sello y firma. Y entonces eso es lo que extendemos con duplicado, lo presentamos al registro civil del Registro Nacional de las Personas y ahí se termina el expediente. Y después remitimos el expediente completo, lo remitimos al Archivo General de Protocolos. Ahí vamos a remitir el expediente y ahí quedará archivado. Entonces, ven, esta acta notarial es producto de un procedimiento. No es como cualquier acta notarial que las autorizamos y ya se las entregamos a la persona. No, esta no la entregamos, esta se queda en el expediente. Y el expediente hay que remitirlo. Lo que no regula es en qué plazo hay que remitir ese expediente. Pero se supone que debe de hacerse una vez que esté inscrito en el registro civil, debe de remitirse el expediente al Archivo General de Protocolos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna observación. Si no, pues pasaríamos a otro tema. Licenciado, ¿y los timbres que lleva esa serían los de 50 centavos por hoja? Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Sí, los timbres o los impuestos, mejor digamos, los impuestos a que están afectos estas actas notariales, la resolución no, el edicto no,
solo las actas notariales, tanto la de inicio como la de notoriedad, está afecta a 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja y 10 quetzales de timbre notarial por acta. Por acta. Es que si el acta tiene 5 hojas, 6 hojas, es un timbre de 10 quetzales. O timbre notarial de 10, porque pueden ser 2 de a 5 o 10 de a quetzal. Pero eso el de 10 es porque es de indeterminado. No, el de 10 es porque es acta notarial. Así está regulado en la ley del timbre notarial. Sí. El de 10 es porque es acta notarial. Y los 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y los 50 centavos de la razón al momento de extender la certificación para la anotación en el registro civil. Entonces ahí tenemos prácticamente el tema de las actas notariales. Vimos la clasificación. Muy someramente vamos a ver la otra clasificación de mera percepción, ¿no? Las actas notariales de presencia. Esta clasificación tiene su origen en Sudamérica. Y estos tratadistas pues hacen otra exposición y dice que no es acta notarial de presencia, porque en todas las actas tiene que estar presente el notario. Eso es lo que ellos exponen, eso es lo que sustentan. Y sí es cierto, el notario tiene que estar en todas las actas porque él las autoriza. Pero acordémonos que el acta notarial de presencia es que el notario está presente cuando suceden los acontecimientos. Y ellos le llaman acta notarial de mera percepción. Así le llaman ellos a las actas notariales de presencia. ¿Y por qué les llaman de mera percepción? Porque ellos exponen que el notario hace constar y da fe en el instrumento público, acta notarial, de lo que percibe mera percepción, lo que percibe por sus sentidos, ¿sí? Lo que oye, lo que ve, lo que siente con su sentido del olfato o con su sentido del gusto y lo que palpa, ¿sí? Que no se dice lo que toca, sino lo que palpa el notario. El notario puede palpar y puede decir, mire, esta base se siente de tal manera, si es lisa, si tiene una textura diferente. El notario puede dar fe de esas circunstancias. Entonces el notario, por eso le llaman ellos de mera percepción, que es lo que el notario va a hacer constar, lo que percibe a través de sus sentidos. Y luego tenemos el acta notarial de especialidades, de control y legalidad. Por ejemplo, de control y legalidad podemos tener el acta notarial de sorteo, que no lo habíamos mencionado, el acta notarial de sorteo. Y de control y legalidad porque en ustedes se han dado cuenta en los sorteos, el más común es el de la lotería, que se realiza, creo que es cada mes o cada 15 días, algo así, no sé, pero se realiza el sorteo de la lotería. Y en el sorteo tiene que haber un notario que va a dar fe del procedimiento, de los números favorecidos y a quienes, qué es lo que les corresponde a cada uno de los favorecidos. Además de eso, del notario tiene que estar un representante del Ministerio de Gobernación y un representante de la Gobernación Departamental. Por eso se llama de control y de legalidad, porque el notario tiene que determinar que se cumplan con esos requisitos. El representante del Ministerio de Gobernación, el representante de la Gobernación Departamental y el notario. Si el notario ya está todo preparado y le dicen, mire, no ha venido el representante, no puedo todavía, porque tiene que estar el representante del Ministerio de Gobernación y el representante de la Gobernación Departamental. Y por eso ellos le llaman de control y legalidad. Acta notarial de hechos o actos propios del notario. Pues aquí ellos incluyen el acta de protesto y el acta de notificación. Esas dos actas incluyen ellos como acto propio del notario. ¿Por qué le dicen acto propio? Porque depende que el notario proteste o depende que el notario notifique, que vaya y notifique para que el acta surja a la vida jurídica. Y eso es cierto, porque muchas veces la persona llega y dice, mire, licenciado, no me pagaron el cheque, démelo, ahí voy a ir mañana a protestarlo. Y así se pasa el tiempo. Y el problema es que con los títulos sí tienen plazo para protestarlos, porque si no se protestan dentro del plazo, pues se perdió esa oportunidad de poderlo protestar. Y después ya no vamos a poder requerir el pago de la cantidad que ampara el título. Entonces, por eso es que se llaman así de actos propios del notario. Depende que el notario actúe. El notario recibe los documentos para notificar
Se va a su oficina y dice, mañana voy, ahorita está lloviendo, hay mucho frío, mañana voy a ir. Y mañana resulta que es sábado. Y después domingo, el lunes no hay nada, el martes tampoco porque hay asueto. El miércoles voy a notificar. Pero resulta que se cansó mucho en el descanso, ya no va a notificar. Entonces, por eso se llama de actos propios del notario, porque depende que el notario actúe. Y acta notarial de calificación jurídica. A ver, aquí en esta sección espero que sea, ¿hay algún perito contador en esta sección? ¿O algún auditor? En la otra sección nadie era perito contador. Todos resultaron bachilleres, secretarias, maestros. Aquí tampoco hay perito contador. No hay, bueno. Acta notarial de calificación jurídica. A ver quién me hace favor. 327, numeral 5. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 327. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 5. Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Muy bien, gracias, Betsy. Acta notarial, esa se llama acta notarial de saldo deudor. Y solo se puede hacer cuando un comerciante, que son los que están obligados a llevar contabilidad, nos requiere, ¿verdad? Nos pide la actuación. Acta notarial de saldo deudor con base a los libros de contabilidad llevados legalmente. ¿Qué será eso de llevados legalmente? ¿Qué querrá decir eso? Porque eso uno se pregunta, ¿y qué es eso de llevado legalmente? Pues eso lo sabe un perito contador o un auditor. Bueno, nosotros como notarios también tenemos que saberlo, ¿eh? Por eso se llama de calificación jurídica, porque el notario va a calificar. Si se cumplen los requisitos, eso, llevados legalmente, el notario lo va a calificar. ¿Y en qué consisten esos requisitos llevados legalmente? ¿Alguien lo sabe? ¿No hay contadores? Pero sí, estoy seguro que tienen algún amigo, pariente, conocido que sea contador. Porque lo mismo pasó en la otra sección. Nadie era contador. A ver, Helen. Helen es contadora. No, licenciado, fíjese que soy secretaria bilingüe. Bueno. Entonces, pero quería comentarle. No hablar en inglés, porque entonces ya aplicamos el 144 de la Constitución, el idioma oficial. A ver, ¿qué nos va a decir? Licenciado, que no sé si estoy bien con el comentario que voy a realizar, porque considero que este artículo establece lo que se relaciona con lo de los libros que lleva el contribuyente a nivel comercial. Bueno, pues es que los libros de contribuyentes son diferentes a los libros de contabilidad. ¿No es este el tema que encierra este capítulo? Sí, se refiere a los libros de contabilidad. Es que lo que pasa es que también hay libros de pequeño contribuyente, hay libros de acciones, hay libros de asambleas, ya vimos los libros. ¿A qué se refiere a los libros de contabilidad? ¿Qué requisitos deben de cumplir los libros de contabilidad? Perfecto. Porque yo soy comerciante. No, yo no soy comerciante, pero le digo, mire, yo soy el gerente de libros y códigos sociedad anónima y hay personas que nos deben, no nos han pagado y en el libro de contabilidad pues está ahí anotado que nos debe. La contratamos a usted como notaria para que nos recupere esa cartera, así a la mierda, nos recupere la cartera. Usted como notaria va a ver los libros de contabilidad, pero lo primero que tiene que ver es que si están llevados legalmente, como lo regula el artículo 327, numeral 5. ¿Qué requisitos le va a buscar a esos libros? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es muy importante? Si ustedes tienen la oportunidad de hacer pasantía o de procurar con algún colega ir a tribunales, y se van a dar cuenta que la mayoría de juicios promovidos por las entidades de tarjetas de crédito lo hacen con base a acta notarial de saldo deudor.
Entonces, este es un juicio ejecutivo y ustedes saben perfectamente que ese juicio ejecutivo tiene un periodo de prueba. Entonces, el abogado del demandado puede pedir que pongan a la vista del juez los libros de contabilidad para ver si es cierto que fueron llevados, si están llevados legalmente. La mayoría de casos va a ser que sí son llevados legalmente, porque las entidades de tarjetas de crédito, ustedes saben que se cuidan, pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo. De repente pues, no tienen el libro a la mano y no lo llevan. Pero hay que pedirlo como abogado, pues por supuesto. Ahí le estoy hablando como abogado. Entonces hay que pedir que pongan a la vista el libro de contabilidad, a ver si es cierto que está llevado conforme a la ley, pero para eso tenemos que saber cuáles son esos requisitos llevados conforme a la ley. O llevados legalmente, dice. Eso es lo que tenemos que saber. Eso se los voy a dejar para que... Es decir, el libro diario mayor, estados financieros, balances, compras, servicios prestados, ventas. Creo que usted sí es perito contador, no es secretaria. No. Lo que veo que nos quiere... Hubiera querido, pero lo que sí, mis hijos sí, los dos son peritos contadores. Bueno, entonces ahí está. Ellos le van a mostrar qué son esos requisitos llevados legalmente. Bueno, y si no me lo contestan en el examen, ahí le dice a sus hijos que no le contestaron. Dice Amelia. Licenciado, buenas tardes. Los libros que estaba mencionando ahorita Helen los autoriza el registro mercantil y da unos stickers para que estén adheridos, ya sea a la pasta frontal o a la última pasta del libro, y ahí se verifica que sean los autorizados. Muy bien, felicitaciones, ya tenemos un requisito que está en el Código de Comercio, hay que buscar el fundamento jurídico que tiene, está bien, le felicito, ahí está uno de los requisitos, falta otro requisito. Entonces ya tenemos uno, y sí, es eso, que sean habilitados el registro mercantil. Pero ahí les voy dejando las inquietudes, ya, Amelia ya les dio una idea. Bien. Entonces vemos ahí que esa se llama, o no se llama, sino que está dentro de esta clasificación de actas notariales de calificación jurídica, porque el notario debe de calificar que esos libros, por ejemplo, cumplan con los requisitos. Bien, y de manifestaciones no es más que la de presencia, de referencia. Las actas notariales de manifestaciones son las mismas actas notariales de referencia. Bien. Ya para terminar, porque ya estamos en tiempo, y aquí nos quedamos en la otra sección. Para terminar, ¿se acuerdan que vimos las partes de la escritura pública? Pues ahora vamos a ver las partes del acta notarial. Las partes del acta notarial, don Rolandino Pasajero, el padre del derecho notarial, fundador de la Escuela de Bolonia, nos determinó que son las siguientes. La rogación. Allá se llama comparecencia, en la escritura se llama comparecencia, aquí se llama rogación, ¿verdad? Entonces la rogación es cuando la persona, nosotros hacemos constar en la ciudad de Guatemala, siendo las 16 horas con 55 minutos, yo, fulano notario, me encuentro constituido en, ¿dónde estoy constituido? En mi oficina profesional, ubicada en la dirección de la oficina, a requerimiento de... y consignamos el nombre de la persona que nos ha requerido. Conforme el artículo 60 y 61 del Código Notarial, el nombre es suficiente. Nada de edad, domicilio, no, solo el nombre es suficiente. Entonces, a requerimiento de, pues pongámosle, pues, María González del Valle. Ahí está, ya está el requerimiento. El objeto del requerimiento es qué es lo que va a contener el acta notarial. Pues, para que autorice su matrimonio civil, para que acredite su nombramiento como representante legal de la entidad Libros y Códigos Sociedad Anónima, gerente general y representante legal, o para que haga constar su declaración jurada, es decir, el objeto del acta notarial. Ese es el objeto de la rogación. Y luego viene la narración de los hechos. La narración de los hechos es como el cuerpo en la escritura pública. Aquí se llama narración de los hechos. Aquí es donde vamos a narrar. Ustedes han oído cómo narran los deportes.
el ciclismo ahorita con la vuelta ciclística, cómo la narran ahí, ese pedalazo a pedalazo, ese kilómetro tal de la carretera, tal. Es lo mismo que hace el notario. El notario tiene que narrar, por eso se llama narración de los hechos, en forma cronológica, es decir, cada minuto, cada que va transcurriendo cada actuación, la tiene que narrar en el instrumento público. Y aquí no son cláusulas, las cláusulas son las escrituras, aquí se llaman puntos, allá son femenino, las cláusulas, primera, segunda, tercera, aquí son los puntos masculinos, primero, segundo, tercero. Entonces, de conformidad con lo siguiente, primero, soy requerido por la señora fulana para que haga constar y dé fe de su declaración jurada, procediendo de la manera siguiente. Primero, el infrascrito notario procede a juramentar a la señora XX de la siguiente manera. Promete bajo juramento decir la verdad en la presente diligencia, a lo que responde sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación, el infrascrito notario le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Ahora, si vamos a recibir la declaración de testigo, entonces le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de falso testimonio. Hay que advertirle, hay que prevenirle. Entonces, esa es la narración de los hechos. Aquí nos vamos a quedar porque ya viene ya la otra sesión que tengamos, ya vamos a redactar un acta notarial. Yo voy a ir hablando despacio y si ustedes quieren la van escribiendo, la redacción del acta notarial. Y por último tenemos la autorización. La autorización, el asunto aquí es tres cosas tal vez. Primero, consignar la hora en que se termine. No 20 minutos más tarde ni 30 minutos más tarde, no, porque eso no es hora. Hay que consignar la hora en que termina. Se da por finalizada la presente diligencia y acta notarial que la contiene, la que es leída por la requirente, quien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos, la ratifica, acepta y firma, siendo las 16 horas con 58 minutos. Ahí termina. Ahora, como a veces no es necesaria la firma, pues si no es necesaria la firma, no vamos a consignar que firma, ¿verdad? Solamente que la leyó nada más y ahí termina. Y luego viene la firma y el sello notario. Como no hay firma, no hay ante mí. Como no hay firma, tampoco va a haber. Como no es por disposición de la ley, no va a haber por mí ante mí. Entonces, ¿cuándo firma la persona? Va a firmar cuando la ley lo exija. Por ejemplo, el acta de matrimonio, 93 o 94, el acta debe ser firmada por los contrayentes. Ahí la ley lo está exigiendo. Y va a firmar también cuando haga una declaración jurada. En esos casos va a firmar la persona el acta notarial porque está haciendo una declaración jurada y que si faltare a la verdad va a incurrir en un delito, en un hecho delictivo. Y para imputarle un hecho delictivo a una persona, pues debe de haber estado advertida y debe de haber firmado que fue advertida. Por eso tiene que tener la firma. Así es, entonces, tal vez esto último lo voy a repetir un poquito más despacio en la próxima sesión, pues si a ustedes les surgen algunas dudas y ya tengan buen descanso. El día lunes ya les previne que no hay actividad porque las autoridades de la universidad y de la facultad pues decretaron el descanso del día lunes. El día martes pues no nos toca notariado y también hay descanso. Será hasta el próximo viernes para ir terminando nuestras clases de Derecho Notarial 2. Y yo seguiré calificando, porque ya estoy calificando. Entonces, para mí no hay descanso de calificar de aquí a... Yo creo que el día jueves ya tengo sus notas de segundo parcial. Termino las revisiones, me faltan como unas 5 revisiones de examen. Las hago despacio porque sí, realmente les digo, hubo un examen en que lamenté mucho y no me da, pues, me da pena, pero soy sincero, no lo había calificado todo. Me faltaron 3 respuestas y pues aproveché para calificarlo ya que me pidieron la revisión de examen. Entonces estoy viendo de nuevo los exámenes, de me equivoqué por ahí. Pero sí estoy haciendo las revisiones de exámenes todavía. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, preguntas. Sí, Guillermo.
Dos aspectos, licenciado. Y yo tengo duda y no va mucho con relación a este tema. Sin embargo, me surgía la duda y como usted siempre nos pide fundamentos jurídicos, quería saber si usted conocía respecto a este tema. ¿Existirá algún fundamento jurídico que regule la obligación de que las demandas y los documentos controlados en el ámbito penal o ámbito civil sean obligatoriamente oficio? Que sean obligatoriamente en Tamaño oficio. No, no, porque eso lo hemos visto nosotros en el artículo 33, numeral 10, para litigar, y yo he visto demandas en tamaño carta en civil, pues yo litigo civil, no litigo penal, pero sí en tribunales. Yo en lo personal me gusta litigar en tamaño oficio, renglón abierto, pero he visto demandas tamaño carta a renglón cerrado. Es decir, se aplica el 33 numeral 10, porque antes se hacía en papel sellado. Las demandas, por lo menos las civiles, se hacían en papel sellado. Y dependiendo del valor de la cuantía de la demanda, teníamos que usar hojas de 25 centavos o de 100 quetzales, o teníamos que usar hojas atendiendo al valor del impuesto, del capital a demandar. Pero a partir de que entró en vigencia la ley del impuesto al valor agregado y la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se utilizan las hojas de papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Así es que no hay, pues, al menos en civil, eso le respondo. Pero en penal yo también he visto querellas en tamaño carta. Así es que no creo que haya algún fundamento que exija la utilización de hojas tamaño oficio. Gracias, licenciado, disculpe. No, no hay pena. Bien. Bien, que tengan buen descanso, pásenla bien, que tengan buena tarde, buen fin de semana. Disfruten su descanso. Si tienen tiempo, pues estudien un poquito. Sí, Samuel, le escucho. Licenciado, disculpe, antes de que se retire, entonces en el acta notarial, la autorización no debe llevar la firma, las palabras de por mí y ante mí, ninguno de los dos. Bueno, pero depende, Samuel, porque, por ejemplo, en el acta notarial de matrimonio, que la ley exige que firmen los contrayentes, ahí sí tiene que autorizar con ante mí. Ahí sí tiene que autorizar con ante mí. Ahora, si la ley no exige la firma y no tiene declaración jurada el acta notarial, basta con su firma y sello, tal como lo regula el artículo 60 del Código Notarial. La firma y sello del notario. Porque todo lo que tenemos que ver es que no sea una declaración jurada, ni que la ley exija la firma de los contorgantes o contrayentes. Exija la firma de los requirentes o del requirente. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, pues gracias, Cleider, y feliz tarde, pásenla bien. Igualmente, Gracias. licenciado. Gracias. Feliz tarde, Buenas tardes. licenciado.